Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CTL. Hoy estamos con Nano y vamos a estar hablando acerca de la detección de vulnerabilidades. ¿Qué es ser un hacker en Argentina? Una de las primeras cosas que me gustaría preguntarte, Nano, es primero darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y después preguntarte cuando vos estás en una juntada con gente, con amigos o presentándote a alguien que no te conoce. ¿Cómo le explicás a qué te dedicas? Bueno, yo normalmente suelo decir que me dedico a lo que es ciberseguridad. Pero la gente no suele entender cuando uno explica lo que es ciberseguridad, porque si bien abarca múltiples ramas dentro de lo que es la seguridad informática, es como que no suelen saber bien qué es. Entonces ahí yo lo que suelo hacer es poner el ejemplo de los hackers. Si bien uno cuando menciona la palabra hacker piensa en alguien malintencionado, yo lo que hago es explicar que lo que hago es encontrar vulnerabilidades, es decir, fallas en sistemas que puedan provocar que alguien acceda de forma indebida, digamos, y reportarlo ante las empresas que poseen este tipo de vulnerabilidades, con el fin de que las solucionen y puedan arreglar esos fallos de seguridad para que no tengan infiltraciones de datos, ni ataques de phishing, ni ningún tipo de ransomware, ni nada. Obviamente la gente cuando uno le dice esto piensa que es alguien malintencionado, pero bueno, yo hago énfasis en que es todo legal y que es algo que existe a día de hoy. Claro. ¿Y cómo es que empezó tu curiosidad por el hacking? ¿Cómo te introdujiste en ese mundo? Bueno, empezó más o menos a los 12, 13 años, por ahí. Es gracioso porque yo en un principio jugaba mucho a lo que eran videojuegos. En aquel entonces había salido el GTA V, me acuerdo. Y bueno, habían ciertos trucos para ganar experiencia y nivel infinito. Uno de los que habían eran conectarte a un servidor DNS, que lo que hacía era que te subía, por ejemplo, la experiencia. En vez de ganar con una misión simple 1000 de experiencia, ganabas 10.000 y cosas así. Ese se podría decir que fue como mi primer contacto. Después empecé a conocer creadores de contenido de este tipo de juegos, digamos, que hacían tanto mods como trucos y demás. Y un día me crucé con un grupo de hackers que había hackeado a varios de estos creadores de contenido y había tomado posesión de sus cuentas. Ahí fue como que se despertó mi curiosidad de decir, ok, si yo puedo hacer esto en videojuegos, ¿qué podría hacer con la computadora más allá de eso? Fue ahí cuando empecé a investigar sobre ciberseguridad y demás y me encontré con un mundo que me cambió la vida, digamos, porque a día de hoy estoy donde estoy. ¿Y cómo es esa comunidad, ese espacio de hackers? Pues digo, conocemos múltiples comunidades en tecnología y en otros espacios. Ahora, uno cuando piensa en una comunidad de pentesters o hackers éticos, se imagina un grupo particular, ¿no? O unas formas particulares de vincularse, ¿no? Sí. ¿Qué particularidades vos identificás en la comunidad en la que vos te introdujiste? Bueno, mucha gente tiende a pensar que, bueno, antes era así, que el estereotipo de hacker es el típico personaje que está encapuchado en una habitación a oscuras con 4 pantallas, con terminales de color verde y bueno, que está, no sé, hackeando Facebook y demás. Hoy en día no es así porque si bien hay muchos profesionales en el área y demás, hay gente que se dedica profesionalmente, por ejemplo, a ramas como bug bounty o pentesting o, bueno, encontrar malware en sistemas y demás. Hace mucho, la forma que yo utilizaba para relacionarme con gente del área y demás era principalmente en servidores IRC, que en ese momento, bueno, eran como un chat, como si fuese una plataforma como hoy puede ser, por ejemplo, Discord, Skype y demás, pero obviamente era todo lo de texto. Después había, bueno, comunidades, foros y demás, y bueno, ahí yo iba aprendiendo de a poco. A día de hoy, yo conozco gente que se dedica profesionalmente a esto, y bueno, hablo todos los días y voy aprendiendo también de ellos, obviamente. ¿Y cómo fue ese paso, ¿no? Entre por ahí ser curioso en lo que es el gaming, introducirte en una comunidad, a decir, bueno, más allá de probar esto y ser parte, puedo encontrar un desarrollo profesional o me puedo dedicar a esto. ¿Cómo fue ese paso? En un principio yo no me había imaginado el haber llegado a eso, porque en ese momento era muy chico, estaba con la escuela y demás, entonces, claro, mi mamá en ese momento veía que yo me quedaba hasta las tantas con la computadora y decía, este chico no está estudiando, está haciendo cualquier cosa. Entonces, claro, en ese momento yo tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaban diferentes sistemas, cómo se podían llegar a vulnerar y demás, y me llevaba mucho tiempo a mí aprender sobre eso, más que nada porque yo no tenía una ruta clara
y iba aprendiendo de fuentes que encontraba, sean videos en YouTube, foros, grupos y demás. Y bueno, la curiosidad siempre estuvo. Yo, algo que digo siempre es que los hackers siempre tienen curiosidad porque al fin y al cabo es como que van aprendiendo de a poco metodologías nuevas sobre sistemas nuevos y demás. Y bueno, como avanza esto día a día, es fundamental mantenerse informado también. ¿Y qué dirías que diferencia a esa persona curiosa que le gusta involucrarse e investigar con alguien que da ese paso hacia intentar ser hacker o hacer un desarrollo de carrera? ¿Qué otra característica identificás en vos o en cualquier otra persona que haya tomado esa decisión? Yo creo que la diferencia es mínima, porque, como dije antes, un hacker siempre tiene curiosidad, sea por cómo funciona un sistema, cómo se podría llegar a vulnerar, qué tipo de vulnerabilidades puede tener un sistema y cómo se podrían llegar a solucionar. Y lo que hace que alguien se convierta en hacker es el hacer, el tomar acción. Es decir, yo, por ejemplo, puedo saber cómo funciona una página web, qué tecnología se está utilizando y demás, pero si yo quiero ir más allá y ver si encuentro alguna vulnerabilidad, por poner un ejemplo, tengo que aplicar ciertas metodologías que me permitan ver si hay algún tipo de vector de entrada, por ejemplo, en el caso de un fallo de seguridad web o algo del estilo. Y recién nos comentabas que un poco tus comienzos o tu búsqueda fue bastante autodidacta y fue de ir buscando y consumiendo diferentes tipos de contenidos. Ahora, si yo te preguntara en este momento cómo es la formación de un hacker, por ahí ya habiendo recorrido ese tiempo, ¿qué es lo que hoy haces? ¿Qué es lo que te hubiese gustado haber hecho para empezar ese recorrido? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, cuando yo era chico no tenía una ruta muy clara, porque en ese momento yo tampoco no conocía de certificaciones, cursos y demás, que a día de hoy hay muchísima más información que antes. Y bueno, yo lo que hacía era que aprendía de lo que iba viendo. Por ejemplo, veía, no sé, un ataque de phishing, veía cómo se hacía un ataque de phishing, qué particularidades tenía que podían hacer que una persona caiga en un phishing, qué particularidades tenía, por ejemplo, un ataque DOS para tirar conexiones. Y bueno, iba investigando un poco de cada cosa, de lo que iba viendo. A día de hoy, esto evolucionó mucho más y hay muchas más fuentes de información, como también certificaciones que avalan el conocimiento que uno va adquiriendo. Yo, en mi caso, por ejemplo, el año pasado había adquirido la certificación JPT, que me parece que está muy buena para arrancar. Aunque, claro, uno tiene que dominar ciertas bases para avanzar en lo que sería un pentesting. ¿Cómo accede uno a ese tipo de capacitación? Y uno puede acceder de manera autodidacta, hay mil formas. Puedes aprender viendo videos en YouTube. Yo en mi caso aprendí mucho consumiendo videos en YouTube. Pero a día de hoy, algo que yo recomiendo mucho a la gente es plataformas como TryHackMe y HackTheBox. Yo en lo personal estoy haciendo laboratorios en HackTheBox y estoy preparándome para la certificación CPTS, que es de Active Directory. Ya es un poco más avanzada en cuanto a lo que es pentesting y demás. Y hay quienes la comparan con la OSCP, que la OSCP es de las certificaciones más top, por así decirlo, para conseguir trabajo en lo que sería seguridad informática. Recién hablabas de phishing, de denegación de servicio. ¿Qué nos puedes contar de ese tipo de procedimientos o de prácticas? Bueno, yo en mi caso, cuando aprendí cómo funcionaba el tema del DOS y los phishing y demás, si bien era muy chico, me acuerdo que algo particular que yo había hecho, que estaba en llamada con mis amigos por Skype, porque nosotros nos juntábamos en Skype a hacer llamada para jugar juegos y demás. Y recuerdo que había logrado obtener la dirección IP de uno de mis amigos y le había tirado la conexión. Y bueno, en ese momento era algo como gracioso. Pero yo fui de a poco aprendiendo cada vez más de eso. Hoy en día, por ejemplo, en cuanto a phishing, yo te diría que la principal causa que suele haber en, no sé, filtraciones de datos o problemas de empresa suele ser ataques de phishing o de ransomware, muchas veces, y de stealers, que los stealers son básicamente software malicioso que se instala en las computadoras con el fin de robar credenciales, cookies y datos almacenados del navegador, entre otras cosas. Claro. Y dentro de lo que es la formación tradicional de alguien que está en sistemas, ¿no? Una ingeniería o una licenciatura en sistemas, ¿te contribuye de alguna manera a tu formación haber pasado por alguna de esas formaciones en sistemas operativos, en infraestructura, en redes, todo ese conocimiento? ¿Vos creerías que te puede aportar a tu formación hoy como pentester o como hacker? En cuanto a lo que aprendí,
de seguridad informática, que es principalmente autodidacta, yo creo que me sirvió bastante también para lo que es la carrera, porque bueno, al comprender ya cómo funcionan diferentes sistemas y diferentes lenguajes de programación, a mí me facilitó avanzar más en la carrera y aprender cosas que quizás a otros le cuestan un poco más cuando está arrancando. Y la carrera, en mi caso yo estoy en ingeniería informática, no creo que sea fundamental para lo que sería ciberseguridad, porque conozco mucha gente que es profesional en el área, que incluso trabaja para empresas en el exterior y no viven más en el país, que no tienen títulos universitarios, pero recomiendan también, si uno quiere hacer una carrera, como hacerla. Yo creo que suma. Bien. ¿Y el día a día tuyo o de un pentester, cómo es? ¿Cómo uno se puede imaginar cómo es el día a día de algún otro tipo de profesional o de oficina? Ahora, ¿cómo es tu dinámica tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de mantenerse actualizado, ¿no? Porque todos sabemos que el mundo de la ciberseguridad y las vulnerabilidades es muy dinámico. Sí. Bueno, yo en lo personal actualmente no estoy trabajando en una empresa formal, sino que me dedico más a lo que sería freelance, es decir, hago principalmente lo que sería bug bounty y si por ejemplo viene algún conocido o alguna persona que esté interesada en que yo revise su página web o lo que fuere, yo me pongo a trabajar en eso y bueno, en base a lo que encuentre, hago un reporte y le digo a la persona, mirá, tenés este problema, este otro y bueno, ¿cómo lo podría llegar a solucionar? Lo que yo hago actualmente es que estoy estudiando mucho para el día de mañana poder aplicar un trabajo y bueno, conseguir estar trabajando sea para una empresa al exterior o una empresa local con una base ya sólida en lo que sería Active Directory y Pentesting Web. ¿Qué es lo que más suelen pedir? Porque yo en entrevistas, por ejemplo, que he tenido, me preguntan mucho sobre vulnerabilidades web y de Active Directory, que yo creo que es algo muy amplio, pero que es fundamental también entenderlo si uno el día de mañana quiere trabajar de esto. Y en todo tu recorrido o cuando te encontrás con algún objetivo puntual que te pide un cliente o parte de un proyecto que vos estés encarando, ¿qué tipo de bloqueantes vos encontrás o de frustraciones uno tiene que saber administrar a la hora de poder cumplir con ese objetivo? Bueno, muchas veces pasa, de hecho a mí personalmente me pasa que me frustro, pero creo que también es parte del proceso, porque uno va aprendiendo y va entendiendo nuevas metodologías. Yo en mi caso, por ejemplo, muchas veces me ha pasado que me pongo a buscar vulnerabilidades en un programa o en algún sitio web y no encuentro y digo, ¿qué pasa acá que no estoy encontrando nada? Pero la clave de eso es quedarse tranquilo y seguir buscando quizás otro vector de entrada. Puede ser que quizás en el sitio principal no encontraste nada, pero capaz que hay un subdominio o podés mirar por otro lado. Yo creo que la clave es eso, saber siempre dónde mirar y bueno, tener una buena metodología tanto de numeración como de reconocimiento. Una de las cosas que se menciona cuando pensamos en perfiles como el tuyo es pensar como atacante, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ese mindset o de cómo posicionarte en esa posición a la hora de investigar? Bueno, en cuanto a pensar como atacante, eso implica también pensar cómo actuaría un hacker con fines maliciosos, vamos a decir. Porque, ¿qué quiere un hacker con fines maliciosos? Quiere sacar, sea un rédito monetario o algún tipo de información o algo que pueda vender en algún foro de la Darknet, como podría ser, no sé, Bridge Forums o foros del estilo, ¿no? Que ya son conocidos. Yo lo que creo es que cuando uno está haciendo un pentest y encuentra una vulnerabilidad, no tiene que cerrarse solo a eso, sino que ver cómo la podría llegar a escalar para conseguirse administrador del dominio o administrador dentro del sistema, para acceder con la mayor cantidad de privilegios posibles y bueno, ver qué es lo que se puede hacer, digamos. Yendo para otro tema, una de las cosas que nos comentaste cuando pautamos esta charla es en relación a un reconocimiento que te dio la NASA. ¿Puede ser? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, el reconocimiento de la NASA es algo que yo lo había visto de un youtuber español que lo había conseguido y yo me acuerdo cuando era chico que siempre se estaba el chiste de cuando sea grande va a hackear a la NASA o cuando sea grande voy a hackear, no sé, el gobierno de Estados Unidos. Empezó como un chiste, pero cuando yo vi este video y vi que la NASA entregaba el reconocimiento
por haber encontrado una vulnerabilidad y haber ayudado al programa, a mí me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué no pruebo a ver si encuentro algo y a ver qué consigo? La cosa es que yo me puse noches y noches sin dormir a investigar a ver qué podía encontrar y encontré varias vulnerabilidades, yo pensando que no iba a poder encontrarlas. Entre ellas estaban el cross-site scripting, estaban IDORs, estaban, bueno, leaks de información privada, entre otras cosas, ¿no? Fue un proceso largo, pero yo creo que valió la pena porque a día de hoy tengo el reconocimiento de la NASA, de hecho lo tengo en un cuadrito ahí en casa, en la entrada, y es algo que a mí me suma bastante, tanto a nivel personal como a nivel profesional, creo yo. ¿Qué sentiste cuando recibiste ese reconocimiento, cumpliste ese objetivo? Una satisfacción enorme, porque yo me acuerdo que cuando yo envié la vulnerabilidad que había encontrado, hasta que la clasificaron y me dieron el reconocimiento, habrán pasado como 3 meses. Yo había pensado que me iban a dar un duplicado o que me iban a dar como que no tenía impacto. Que bueno, para que te den el reconocimiento, la vulnerabilidad sí que tiene que tener cierto impacto y no tiene que ser duplicada, es decir, que otra persona ya la haya enviado. Yo en mi caso estuve mucho tiempo intentando hasta que finalmente lo logré y la satisfacción de haber recibido el reconocimiento fue algo que no sentí en años, digamos. Qué bárbaro, ¿no? Que la NASA dé este tipo de reconocimientos, ¿no? Y contribuya de esa manera también al ecosistema. Sí. Te quería preguntar también si, no puntualmente en este caso de la NASA, pero en general cuando hayas tenido que investigar por algún objetivo, algún trabajo o algún proyecto personal tuyo, ¿encontraste algo más grave o más grande de lo que esperabas? Y en línea con eso, creo que se abre una cuestión que se debe jugar bastante cuando vos estás haciendo tu trabajo, que es la cuestión de establecerte tus propios límites, ¿no? O entender en los lugares en los que estás accediendo, tu capacidad de acción en ese momento y cómo gestionar toda esa emoción y esas sensaciones. ¿Qué se juega en esos momentos? Bueno, me ha pasado de que llegué a auditar ciertas aplicaciones, tanto de dispositivos móviles como web, y he encontrado vulnerabilidades que sí que eran bastante graves. Y bueno, ahí en ese momento uno tiene que pensar, ok, esto lo puedo escalar, no lo puedo escalar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y ver cómo se podría remediar la vulnerabilidad y qué le vas a entregar a la persona que te pidió la auditoría, digamos. Porque también es cierto que muchas personas, por ejemplo, con fines maliciosos, si llegasen a acceder a ese tipo de información, podrían hacer desastres con empresas y demás, o incluso armar toda una lista con datos de personas y venderla a gente con fines maliciosos. Yo en un caso particular que llegué a encontrar, no voy a mencionar detalles técnicos por seguridad y demás, pero vamos a suponer, yo había tenido una aplicación, supongamos, para reservar un garage. Esa aplicación a vos te daba un numerito de identificación. Si vos el número de identificación lo modificabas, podías acceder a datos de otra persona que había adquirido también una reserva. Que eso incluía también datos de pago, entre otras cosas. Yo, bueno, esa información cuando la vi, dije, esto si lo ve un atacante, podría ser un desastre. Pero obviamente, como yo en mi caso soy ético y quiero ayudar a contribuir a la seguridad de las empresas y demás, armé el reporte, expliqué detalladamente todo lo que había encontrado y bueno, con los métodos de remediación obviamente también incluidos. Así como la actividad de la NASA, entiendo que participaste de otras competencias, algunas en Ecoparty. ¿Qué tan importante es para alguien que desarrolla tu actividad estar participando de ese tipo de competencias y dinámicas y estarse testeando y el reconocimiento de la comunidad en ese sentido? Yo creo que es algo que está bueno para participar, digamos, y que también es importante porque te suma también la experiencia y el conocer gente. Yo en mi caso, cuando fui a la Ecoparty, fue la primera Ecoparty que había ido y yo no conocía a nadie. Conocía de Discord a mi equipo de Hack the Box, que bueno, les mando un saludo a todo el equipo de Distinct, que seguramente vean este podcast. Y nada, los conocí, son súper buenas personas, la verdad me llevé bárbaro. Y fue una gran experiencia, aparte de haber participado en el CTF, en el caso de mío. Yo participé en el de Faraday, los chicos participaron en otros CTFs. Y bueno, yo logré ganar el primer puesto y me dieron como premio una Nintendo Switch, que bueno, la tengo en casa y bueno. No, fue una gran experiencia, la verdad que me gustó. Esa fue la primera vez que se habían
que se vieron con tu comunidad en persona. Sí, Compartí. sí. Te quería preguntar también a nivel Argentina, ¿no? Y ecosistema. Hoy la tecnología no tiene fronteras y la realidad es que el acceso a los vínculos está muy al alcance de la mano, pero bueno, uno no deja de ser una persona en un territorio con determinada cultura y costumbres y también se vincula de manera más sencilla con personas similares, ¿no? Dentro de tu ecosistema en lo que respecta al talento en Argentina, ¿cómo lo ves? ¿Qué espacios ves? ¿Cómo ves la madurez del ecosistema? ¿Qué nos puedes contar de eso? Yo creo que en Argentina hay mucho talento, mucha gente también que quiere introducirse en el área y que quiere aprender, pero que quizás o no encuentran las fuentes de información o no saben bien cómo hacer. Yo en ese caso, bueno, lo que suelo recomendar es que aprendan lo básico y que después vayan avanzando a plataformas como Hackthebox, TryHackMe y demás. Pero algo que es fundamental, y esto es algo que también yo recomiendo mucho, es conocer gente. Yo en mi caso, como mencioné antes, tengo un equipo de Hackthebox que, bueno, en realidad soy miembro, yo no es que soy el dueño. Que en ese caso nosotros lo que hacemos es que sale una máquina cada sábado y nos juntamos a resolverla, intentamos ver qué metodologías podemos aplicar, qué formas hay de resolverla, porque hay formas que son intencionadas y no intencionadas, que las no intencionadas suelen ser, por ejemplo, cuando es así, el que crea la máquina le pone una vulnerabilidad específica para que la persona la resuelva y pueda conseguir el acceso como administrador, vamos a decir. Pero puede pasar que en algún sistema haya otra vía de acceso y otra vulnerabilidad que quizás no estuvo vista o una mala configuración que se puede aprovechar. Yo lo que recomiendo siempre a la gente que bueno, que está empezando, que está queriendo conseguir su primera experiencia y demás, es eso, que conozcan gente, practiquen y que no se frustren sobre todo. Yo desde mi lado, como empresario de tecnología y ciberseguridad, veo grandes oportunidades y necesidades dentro del sector empresario en términos de buenas prácticas en ciberseguridad. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué es lo que ves en relación a las empresas y su nivel de madurez en términos de su infraestructura tecnológica y de ciberseguridad? Yo lo que suelo ver mucho es que, a ver, si bien hay varias empresas y demás, muchas veces puede pasar que hay filtraciones de datos por cosas que son sencillas, digamos. En Argentina, por ejemplo, tengo entendido por conocidos y demás que hay muchas empresas que sí, que aplican ciertas metodologías y demás para prevenir filtraciones y bueno, tratan de mantener la empresa segura y demás. O bien, por ejemplo, empresas que contratan a otra para tener más seguridad en su empresa, pero quizás muchas veces pasa que no aplican las metodologías básicas. Por ejemplo, muchas veces pasa que hay filtraciones porque un empleado, por ejemplo, de la misma empresa, utilizó la computadora que usa para el trabajo para descargar algo de internet sin saber lo que había dentro y capaz que, no sé, tenía un malware y se le filtran todas las credenciales y bueno, ahí ya entra en juego otra cuestión, porque eso si cae en manos de un ciberdelincuente, vamos a decir, puede pasar cualquier cosa. Claro. Y volviendo a la cuestión argentina, hoy hablábamos de la tecnología sin fronteras, hoy desde Argentina se puede, así como tu equipo, ser competitivo a nivel global, se puede tener el acceso a la información y a los medios y desde Argentina poder gestionar una plataforma exitosa a nivel global en términos de prácticas de ciberseguridad, hacking ético, pentesting, etcétera. Sí, bueno, en mi caso yo con el equipo, nosotros, como te mencioné antes, nos juntamos todos los sábados, o bueno, intentamos juntarnos todos los sábados a resolver la máquina que sale en la semana para, bueno, ganar más puntos y demás. Hay muchos equipos que compiten en esto. De hecho, uno de los miembros del Discord es miembro de un grupo de Hackthebox, de un equipo, mejor dicho, que creo que están clasificando top 2. Y hay muchas comunidades que compiten para aprender y demás, y bueno, llevar al equipo al puntaje más alto con el fin de quedar dentro del top 2 o top 10, digamos, ¿no? Yo creo que el tema de ser competitivo también te ayuda en cierto modo porque es como que te obliga a seguir aprendiendo y a seguir avanzando. Y aparte está bueno porque uno se pone a prueba sus habilidades y lo que va aprendiendo. ¿Qué tan importante es
el estar constantemente poniéndose a prueba y constantemente desafiándose e interpretando las novedades, cuánto viene del éxito de ese lado o de un talento innato para poder detectar vulnerabilidades. Yo creo que ponerse a prueba constantemente es algo que es clave porque no solo uno se someta a una situación de quizás sí un poco de estrés por decir, ok, quiero resolver la máquina rápido para tener más puntaje y quedar más alto en el ranking, ¿no? Sino que también es fundamental porque uno, si no sabes algo, lo vas aprendiendo o podés incluso aplicar una metodología que aprendiste y quizás no la entendías del todo o terminar de consolidar ciertos conceptos quizás. Algo que se preguntan muchas de las personas que miran los episodios del podcast a la hora de empezar e introducirse en una tecnología, en este caso puntualmente en todo lo que tiene que ver con el hacking y el pentesting, es qué tan necesario es el nivel de inglés, qué tan necesario es el manejo del inglés, entendiéndolo como un lenguaje global. Vos hablaste mucho de lo autodidacta, de los contenidos, del acceso a la información. ¿Qué rol juega el inglés técnico en ese desarrollo profesional? Yo creo que el inglés es algo fundamental, más que nada porque si bien hay contenido que está en español, yo creo que es clave tener inglés porque no solo que te lo piden muchas empresas, sino que también, por ejemplo, si vos querés aprender en la Academia Hack the Box, tenés que saber inglés porque está todo en inglés. Lo mismo en la de TryHackMe. Pero más allá de eso, en entrevistas o en una empresa te pueden llegar a pedir que armes el reporte en inglés o que hagas la entrevista en inglés. Muchas veces también suele pasar que tenés que hablar con el cliente y el cliente no habla en español, entonces vos le tenés que explicar qué es lo que detallaste en el reporte y demás. Por eso yo creo que el inglés es algo que es clave. No tener C1, C2, que ya sería nativo, pero con tener un nivel avanzado, intermedio, yo creo que estaría. Una pregunta que me gustaría hacerte, que un poco lo fuimos tocando tangencialmente al tema, es cuáles son las diferencias entre un hacker ético y un delincuente o un ciberdelincuente, ¿no? Más allá de la cuestión de la legalidad, ¿no? Una cosa es un trabajo para un cliente que te por encargo con determinados límites y requerimientos, y en el otro caso no es así. Pero si vos tuvieras que caracterizar cada uno de estas personas, de estos personajes, de estas posiciones, ¿qué dirías que son los elementos que diferencian a cada uno? Bueno, yo creo que tanto el término hacker como ciberdelincuente muchas veces se suele confundir, porque uno cuando piensa en un hacker piensa en alguien malintencionado. Yo creo que lo que separa al hacker del ciberdelincuente principalmente es qué lo motiva. Porque, por ejemplo, un ciberdelincuente quizás quiere conseguir acceso a un sistema, sea para o obtener algún tipo de rédito monetario, sea robando dinero o información o, no sé, por ejemplo, muchas veces pasa que acceden a un sistema y quieren ver cómo escalarlo para meter un ransomware en la red o hacer algo, todo con el fin de obtener dinero o información. Y el hacker, por otro lado, yo creo que es alguien que está realmente interesado en sistemas, en aprender cómo funcionan y demás, y cómo prevenir este tipo de vulnerabilidades y ayudar a las empresas. O sea, por ejemplo, muchas veces pasa que yo veo gente que dice tal persona que sale en las noticias, no sé, sale el hacker de, voy a poner un ejemplo, Renaper, por poner un ejemplo, ¿no? Y la persona, si vos te pones a investigar, después cuenta incluso, porque lo suelen poner en redes sociales, yo lo llego a ver que lo comparten y demás, que consiguen acceso por credenciales que las suelen comprar o por algún tipo de stealer, que es lo que mencioné antes, que ellos consiguen las credenciales y accedieron. Mientras que un hacker entiende más a fondo de las metodologías y cómo funciona un sistema y cómo se podría llegar a solucionar y prevenir este tipo de problemas. Quizá todo ese conocimiento en manos de alguien malintencionado es un arma peligrosa. Sí. ¿Dirías que asumís riesgos haciendo tu trabajo en términos de, tu nivel de exposición, más allá de que sea por encargo y demás, como persona o como profesional, ¿no? Porque en algún punto es meterse en lugares donde muchas veces con encargos de gente que no termina de entender la complejidad o las características del trabajo que se está haciendo, sino que tiene una necesidad o quiere tener un assessment general de su situación y que te expone de alguna manera a tener que involucrarte
a fondo y cómo se juega eso, cómo lo sentís vos. Bueno, yo en mi caso, cuando estoy haciendo mi trabajo, buscando vulnerabilidades o armando ya lo que sería el reporte, trato siempre de mantener siempre el nivel lo más profesional posible. Porque uno no puede tampoco, supongamos, ¿no? Si accedes a un sistema por un pentest, vos no podés ponerte a consultar los datos de fulanito ni los datos de Pepito porque sería ilegal. Y muchas veces hay gente que me cuenta de este tipo de situaciones que dicen, ok, sí, puedes encontrar información sensible y demás, pero yo creo que es clave mantener siempre la ética como hacker y no hacer las cosas mal, porque al fin y al cabo eso después te juega en contra. Si el día de mañana vos querés trabajar en una empresa o querés hacer algo, no está bueno tener algo ilícito, digamos, en el currículum tampoco. Hablamos bastante de pentest. Si vos tuvieras que rápidamente destacar los puntos principales que se llevan a cabo en un pentest, ¿qué nos podés comentar? Bueno, un pentest básicamente es lo que se hace al momento de buscar vulnerabilidades. Tiene varias fases, desde reconocimiento, numeración, explotación, post-explotación y demás. Yo creo que lo que es clave, y esto es algo que lo vengo aprendiendo y es algo que me lo han dicho también. Yo creo que es clave saber siempre dónde mirar o qué es lo que se puede hacer. Muchas veces yo, por ejemplo, haciendo máquina de hack the box o haciendo un pentest, me encuentro en que, por ejemplo, encuentro una vulnerabilidad web, puedo acceder al sistema, pero una vez que accedo al sistema, ¿qué puedo hacer? El pensar qué es lo que uno puede hacer cuando llega a ese punto. Muchas veces puede pasar que uno se trabe, se frustre, no encuentre por dónde puede ir y demás, pero yo creo que eso también es parte del proceso y bueno, uno va aprendiendo sobre diferentes metodologías y técnicas que puede aplicar. Al fin y al cabo es un mundo y es muy amplio. Algo que nos gusta siempre dejarle a la audiencia que mira el podcast y que tiene ganas de empezar a introducirse, empezar a leer, es justamente qué recomendaciones, qué consejos le podemos dar a alguien que se quiere empezar a interesar, que quiere dar sus primeros pasos en base a lo que fue tu experiencia y tus recorridos. ¿Qué le recomendarías? Bueno, como primera instancia, que domine las bases, sea de redes, sistemas operativos, un poco de programación, tampoco hace falta saber todos los lenguajes. Y bueno, una vez que ya dominan las bases, que empiecen de a poco a introducirse en lo que sería pentesting. Sea, por ejemplo, vulnerabilidades web, o sea, por ejemplo, pentest dentro de lo que sería Active Directory o máquinas de Linux. Yo lo que suelo recomendar es hacer máquinas de hack the box. Puede uno hacerla quizás con el Write-Up, que el Write-Up es básicamente la guía de cómo se resuelve la máquina, para ir aprendiendo y en base a eso, obviamente hacerse un Write-Up propio también. Y después ir conociendo gente, o sea, armar una comunidad o unirse a alguna comunidad que fomente eso, el aprendizaje continuo y seguir creciendo como profesional en el área. Si yo haría una línea de tiempo que tenga 3 meses, 6 meses, 12 meses, ¿qué debería manejar alguien que está recién comenzando, sin contactos, sin muchos conocimientos? ¿Qué debería estar logrando en ese periodo de un año y en esos segmentos? Bueno, yo lo que recomendaría sería primero dominar las bases, que como mencioné antes suelen ser redes, sistemas operativos y un poco de programación. Y una vez que se domina eso, avanzar ya, porque tenés dos ramas. Si vos querés ir a lo que sería Bug Bounty, yo lo que suelo recomendar siempre es profundizar en lo que serían vulnerabilidades web. Que para eso hay mucha información gratuita. De hecho está en la academia de Portswigger, que es gratuita, que tiene muy buen contenido para lo que es Bug Bounty y demás. De hecho conozco gente que ya se dedica a eso y se dedican solo a Bug Bounty, que recomiendan muchísimo esa academia. Y bueno, después si uno quiere ya trabajar formalmente en una empresa y aprender más sobre cómo funciona, no sé, el sistema a nivel más profundo o cómo puede uno moverse lateralmente por una red y demás, que se vaya más por el lado de lo que sería Active Directory y demás, que eso lo puede aprender en plataformas como Hack the Box. Que si bien la academia es de pago, tiene sus módulos que son gratuitos, que bueno, yo creo que están buenísimos para arrancar y para aprender. Bien, ahí hablamos de Bug Bounty y de Hack the Box, como para que investiguen por ese lado. ¿Y qué recomendarías evitar, no hacer? ¿O cuáles son los errores comunes que vos ves de alguien que se está introduciendo? Errores que por ahí vos cometiste y que aprendiste de eso y que puedas compartir. Yo lo que no recomiendo es que
a ver, si bien hay mucho contenido en YouTube que es gratuito, que está buenísimo, que no compren cursos ni cosas de un youtuber X, porque no suele ser lo mejor. Yo en el caso de que alguien quiera invertir dinero y decida invertir dinero en ciberseguridad, lo que suelo recomendar es que compren una certificación como para ver si les gusta o ver qué es lo que pueden aprender. Y en base a eso, ya ver por qué lado pueden ir. Porque si bien, a ver, en ciberseguridad hay muchas ramas, no todo de hackear. Ahí está la rama, por ejemplo, Blue Team. Está Blue Team y Red Team. En el Blue Team tenés varias. Tenés, por ejemplo, los analistas SOC, que se dedican a monitorear alertas. Tenés Street Hunting, que se dedican a buscar amenazas. Tenés un montón de ramas. Y después en Red Team tenés los pentesters y gente que también se dedica a lo que sería vulnerabilidades web y demás. O sea, es todo un mundo, pero si uno se quiere introducir en el tema, tendría que ver primero qué es lo que le gusta más. Y de ahí desarrollar su carrera profesional, digamos. Hablamos de un montón de cosas hoy, pero me gustaría preguntarte si hay alguna pregunta que no te hicimos, que te hubiese gustado que te hagamos, se te ocurre. ¿Cuál sería? ¿Qué le diría a mi yo de 12, 13 años a día de hoy? De todo lo que ha pasado, digamos. ¿Tenés la respuesta? Y sí, a ver, yo en un principio cuando era chico siempre fui muy tímido, muy reservado y me costó mucho hablar y demás. Y bueno, yo pasaba mucho tiempo en mi casa, no salía porque en ese momento era como muy ansioso, me ponía muy nervioso cuando salía a la calle. Y nada, o sea, imaginarme a mí, a donde estoy ahora, de decir, bueno, me quiero dedicar profesionalmente a lo de ciberseguridad, encontré un fallo de seguridad en la NASA, varios en realidad, entre otros, es algo que yo no me hubiese imaginado cuando era chico. Entonces yo lo que le diría a mi yo de 12, 13 años es que no se frustre, que siga dándole para adelante y que, nada, que persiga sus sueños y que no se deje llevar por lo que digan los demás. Muy lindo mensaje, Nano. Bueno, hablamos de un montón de cosas, hablamos de hacking ético, de valores, de ciberseguridad, de carreras profesionales, así que te agradecemos mucho por haber estado acá, por haber compartido todo tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, gracias a todo el equipo de CTL. Gracias, Nano.